¿Vamos? Sí. Tu barbijo. Hola. Hola, buenos días. Desde la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico les damos la bienvenida. Hoy día, como primer día, vamos a iniciar las jornadas de reflexión con gerentes de entidades prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Este es un coloquio en forma virtual que se va a desarrollar entre el día miércoles 1 y el jueves 2 de marzo, ¿no? Cada jornada va a tener una duración de unas 2 horas. En este sentido, quiero presentar y dar la bienvenida a la directora de la APS, la ingeniera Karina Ordóñez. Por favor, ingeniera. Bueno, muchas gracias. En primera instancia, a todos los que se han conectado, se han podido sacar tiempo para poder asistir a este coloquio. Realmente para nosotros es muy importante esta actividad, porque es a la cabeza de los gerentes con quienes vamos a trabajar esta gestión. Lo importante de esto, el propósito de esta convocatoria de 2 días, es reflexionar respecto a las lecciones aprendidas que nos ha dejado la pandemia, así como coordinar las acciones a objeto de contribuir a la construcción de los desafíos de nuestro modelo regulatorio. Tenemos muchas brechas que cerrar entre la cobertura de agua potable y la cobertura de saneamiento. Asimismo, también tenemos los indicadores ODS que cumplir. Las 6 exposiciones que vamos a tener a cargo de la APS nos van a hacer testigos de los cambios importantes que el país y la región tenemos que enfrentar. Existe un cambio de paradigma en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, por lo cual tenemos que repensar algunas situaciones. Por ejemplo, la relación que tienen la CEPSA con los gobiernos municipales, así como conocer el estado de situación de cada uno de los operadores y enfrentar las lecciones que nos ha dejado la pandemia. En la actualidad, nos encontramos en el proceso de construcción de un nuevo modelo regulatorio que nos permita acoplarnos a los enfoques vigentes respecto a la gobernanza, a la economía circular, a la gestión integrada de los recursos hídricos, la tecnología y la innovación. Lo anterior será posible en la medida de que la CEPSA tomen acciones respecto a la importancia de contar con servicios eficientes y sostenibles, y la de asegurar que las infraestructuras deben ser resilientes y particularmente en un contexto del cambio climático. Queremos compartir con ustedes los mandatos y tareas que nos ha dejado la Conferencia Latinoamericana de Saneamiento, Latinosan, llevada a cabo en octubre de la gestión pasada en la ciudad de Cochabamba, y particularmente el manifiesto que han tenido las entidades regulatorias a nivel Latinoamérica. Es oportuno también recordar el rol de la información en la toma de decisiones y desafíos, por lo que el cumplimiento de obligaciones en el marco de la normatividad de información de la CEPSA es fundamental e incide en la disminución de las asimetrías de información. Finalmente, toda esta información, con toda la información que tenemos, es momento de prepararnos para los retos y desafíos en el marco del cumplimiento del derecho humano al agua, cumpliendo los objetivos del desarrollo sostenible ODS 6 en el Descenso Internacional para la Acción 2018-2028. A lo largo de estas jornadas, esperamos que nuestro coloquio sea de beneficio para ustedes y para nosotros, siendo que entre ambos tenemos que cumplir con las metas establecidas como país. Ponernos de acuerdo es importante, que hablemos el mismo idioma aún más. Esta es una de las primeras actividades que las estamos realizando con las cabezas, con las gerencias. Les agradezco nuevamente su participación y espero que estas 2 jornadas sean de mucho beneficio para ustedes y también lo serán para nosotros. Muchas gracias. Gracias, ingeniera Karina. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la metodología. En este primer día van a haber 3 exposiciones y
Finalizada cada exposición, ustedes pueden hacer una pregunta, ya sea vía chat o les vamos a dar también la palabra para que nos hagan la consulta, ¿no? Y al final vamos a hacer un cierre y les vamos a dar ya un anticipo de lo que va a ser la segunda jornada del día de mañana. Entonces, ahora voy a dar la palabra al doctor Bustinza, que nos va a explicar la relación entre las EPSAs y los gobiernos autónomos municipales. Doctor Bustinza, por favor. Hola, buen día a todos los participantes de este importante evento. Agradecer su participación. Y bueno, no nos queda otra que creo que compartir es el término correcto. Las experiencias que hemos adquirido a lo largo de todos estos años en la regulación de los servicios y el accionar de los actores, ¿no?, que tienen que ver con esta importante responsabilidad que es la de proveer los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Bueno, el tema que vamos a desarrollar se refiere a la responsabilidad municipal en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y su relación con los operadores de servicio o EPSA. En realidad lo que vamos a presentar ahora es el resultado de un trabajo que estamos realizando, que todavía no ha concluido, que está en una propuesta, pero que estos son, digamos, los primeros resultados de este trabajo, ¿no? De una evaluación que estamos haciendo de cuál es el relacionamiento entre el municipio y las EPSA que ustedes representan y dirigen, ¿no? Y cuál es la incidencia de esa relación en el usuario final, ¿no?, y en el servicio en particular. Entonces, lo primero, pasaremos por favor a la siguiente diapositiva. Lo primero es establecer como una pauta fundamental cuál es la relación que hay entre gobierno municipal y EPSA. Entonces, como les decía, este trabajo que vamos a presentar es el resultado de un proceso que nos ha llevado aproximadamente más de 10 años, ¿no? Y no se han equivocado con la diapositiva, por si acaso. Un primer elemento de este coloquio, de esta charla que tenemos, es cómo defino como profesional de regulación la relación que hay entre operador de servicio, EPSA, y su municipio. Y el único término que he encontrado para definir, el único concepto que he encontrado y que engloba realmente todas las características de esta relación, es que se trata, reitero, de una relación tóxica. Municipios y operadores de servicio, les digo, resultado de los 15 años de trabajo que tenemos, puedo afirmar que tienen una relación tóxica. ¿Por qué? Y yo creo que aquí me van a ayudar todos los gerentes y todos quienes están participando de las EPSAs, y me hubiera gustado que estén también presentes los municipios. Vamos a un poquito desglosar por qué esa relación es tóxica. Lo que nos dice los estudios sobre las relaciones tóxicas refieren que esta tiene esa característica en atención a que las partes, EPSA y municipio, son incapaces, dice, de obtener un trato igual. Una de las partes siempre trata de aprovecharse de la otra. La otra característica, bueno, el otro elemento del concepto de relación tóxica es que una de las partes busca ejercer el control y el poder sobre la otra. Es una relación, nos dicen, sin compromiso e impredecible. Este tipo de relaciones crea situaciones de incertidumbre e inseguridad en una de las partes, que lo que busca es desvalorizar su capacidad, desvalorizar sus aptitudes para mantenerla constantemente tratando de ganarse su compromiso y afecto.
finalmente nos dicen que es una relación con una total falta de confianza. Ahora, veamos si es evidente que estas características de una relación tóxica se dan entre EPSA y municipio. A ver, y aquí creo que todos vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Legalmente, o sea, la Constitución Política del Estado, en su artículo 20, nos dice que es responsabilidad, es competencia de todos los niveles de gobierno la provisión del servicio. Todavía no pasaremos, por favor, la diapositiva. Entonces, nos dice que todos tenemos responsabilidad en la provisión de los servicios. La ley 2066, lo propio, establece que los operadores de servicio o EPSA y los gobiernos autónomos municipales son responsables de asegurar la provisión del servicio. Y finalmente, la ley 031 de 19 de julio del 2010, Marco de Autonomías, establece que es competencia exclusiva del gobierno municipal la provisión de los servicios, que lo puede hacer de forma directa o lo puede hacer a través de una EPSA, ¿no? Sea cooperativa, sea una asociación, un comité o inclusive una empresa municipal. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, aquí tenemos una relación. O sea, la ley ya nos ha relacionado operadores de servicio y gobierno municipal. Tenemos al margen de eso, o sea, una relación tiene que basarse en un documento como el matrimonio, ¿no? O sea, tenemos que tener un documento que de forma específica nos ligue. Y ese documento tiene que establecer derechos y obligaciones. Ya las normas generales a las que he hecho referencia nos dicen que estamos unidos. Lo otro, tenemos un documento particular que emerja del municipio y de la EPSA que nos una y que establezca obligaciones. No, lamentablemente, producto del trabajo que hemos desarrollado durante todos estos años, yo quiero referir lo siguiente. Hemos tenido un evento en Chuquisaca con AGAMDEC, la Asociación de Gobiernos Municipales de Chuquisaca. Si mal no recuerdo, lo que se nos informó en esa ocasión es que aproximadamente de casi 30 municipios, apenas 5 municipios habían trabajado su carta orgánica municipal. Esta carta orgánica municipal tendría que tener un capítulo o un título referido a la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y su relación con los operadores de servicio. O sea, imagínense, de 30 aproximadamente, solo 5 han trabajado su carta orgánica. De los 30 gobiernos municipales, ninguno, todos carecen de una ley municipal de servicios de agua potable. Entonces, en esas condiciones, al no tener una normativa que le dé seguridad al operador de servicio como una de las partes y al municipio como la otra, obviamente las relaciones no son iguales. Entonces, por la situación de poder en la que se encuentran los municipios, usualmente hay esa asimetría en la relación. Entonces, también hemos logrado advertir que lamentablemente, si bien no hay una relación, pero se buscan. O sea, EPSA y municipio se buscan en situaciones críticas. Y cuando se buscan es porque hay un interés común en beneficio de la población. Pero esa relación, al no desarrollarse en un marco legal, siempre va a tender una a aprovechar de la otra. Entonces, tenemos casos, yo ahora sí les rogaría, pasaremos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos las características de las relaciones tóxicas y vamos a tratar de desglosarlas en relación a casos muy particulares. Obviamente, por razones obvias, vamos a tratar de evitar nombres, ¿no? Pero, ¿qué nos dicen las características de las relaciones tóxicas? Nos dice, lo primero que existe en una relación tóxica es miedo. Y
Hemos tenido casos en la APS y en estas relaciones municipio-EPSA muy particulares. Les reitero, vamos a obviar nombres, pero si alguno se siente identificado, por favor no nos haga referencia o no nos refiere el caso de forma muy puntual, ¿no? Para no parecer obvios. Entonces, hemos tenido casos en donde el municipio, en coordinación con el gobierno central, han elaborado un proyecto de agua potable, de alcantarillado, redes, etc. Lamentablemente, para hacer este trabajo, no le han considerado al operador de servicio, a la EPSA, a la cooperativa o a la asociación o al comité, no la han considerado. Se ha concluido la obra y lo que correspondería es que esto se transfiera al operador del servicio, o EPSA, porque es quien está efectivamente proveyendo agua y alcantarillado, ¿no? Lamentablemente la EPSA, como no ha sido parte del proceso de la construcción, ni siquiera de la elaboración del proyecto, ante algo desconocido siente miedo. Y el miedo lo primero que nos hace encontrar son los defectos, como que seguramente los proyectos los tienen. Pero eso es lo primero que encontramos, que han encontrado las EPSAs en los proyectos. Que hay dificultades, que no está bien construido, que el costo es de operación es muy alto, etc. Entonces el municipio le dice, te voy a entregar este proyecto. Entonces, ¿qué dice? Ha tenido a su miedo el operador, no te voy a recibir, porque está mal la planta, porque está mal la red, porque la presión no es la adecuada, esto me va a significar costos. Entonces, ¿qué hace el municipio? Va a haber mecanismos de presión para obligarle a recibir, o en el peor de los casos, como que nos ha ocurrido en la realidad, el municipio ha optado por crear su propia EPSA. O sea, en competencia con el actual operador. Pues miren lo que el miedo genera. Uno. Dos, otra característica de las relaciones tóxicas es que no hay apoyo. Obviamente, al carecer de una norma legal que establezca derechos y obligaciones a las partes, que considere su función y su trabajo en atención a un bien mayor, que es el servicio en favor de los usuarios, es difícil lograr que ambos trabajen coordinadamente, que ambas partes se apoyen, porque obviamente, ¿cuál es el interés del usuario? Para la EPSA es que le pague el servicio. ¿Cuál es el interés para el municipio del usuario? Que no le haga conflictos, porque esa es la naturaleza de las relaciones. Si no tenemos elementos de conjunción propios, como una ley de servicios de agua potable o una carta orgánica municipal que nos diga qué roles cumplimos estos dos actores fundamentales en el servicio, va a ser muy difícil que consigamos coordinar apoyos, ¿no?, entre ambas partes. Donde sí se ha podido advertir estos apoyos es justamente en casos de emergencia, de contingencias. Ante la carencia de agua, por ejemplo, en un municipio que ha sufrido una sequía tremenda, por esta razón de emergencia los hemos visto actuar juntos al municipio, al operador de servicio, etc. Pero eso tenemos que plasmarlo en documentos, ¿no?, y que nos brinden seguridad. Otro elemento de las relaciones tóxicas es la falta de confianza. Evidentemente, producto del trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años, se ha hecho una encuesta, una solicitud de información y una evaluación a nuestros operadores. Se les ha preguntado qué documentos tienen que hayan suscrito con su gobierno municipal. Lamentablemente, muy pocos. Y los pocos documentos o convenios que se han suscrito se refieren exclusivamente a proyectos de agua, no a la provisión de los servicios y qué responsabilidades asumen. Y ni siquiera estos convenios, los pocos que han logrado suscribir entre operadores y municipio, tocan todos los acápites,
tocan todos los tópicos que tienen que ver con la ejecución de un proyecto, la transferencia de ese proyecto al municipio, del municipio la transferencia de ese proyecto al operador. O sea, son convenios muy limitados que no han permitido desarrollarse a las partes. Entonces, tenemos que trabajar bastante en obtener o en recuperar, si vale el término, la confianza, ¿no?, entre ambas partes. Lamentablemente, y en esto se traduce este tema, los municipios, lamentablemente digo, son entidades altamente politizadas, partidizadas, y los operadores de servicio EPSA son entidades más técnicas, yo diría, aunque este último tiempo se ha ido impregnando de temas también políticos, pero son más técnicos, tienen más capacidad técnica, económica, financiera, porque tienen que cumplir con un servicio. Entonces, conjuncionar, aunar criterios, esfuerzos, armonizar voluntades en estos dos ámbitos es muy difícil. Entonces, el trabajo de obtener confianza va a requerir, y voy a reiterar a lo largo de mi intervención, en normativa, porque solo la ley nos va a dar seguridad y claridad a las partes. Otro elemento es que en una relación tóxica no se acepta un no por respuesta. Por ejemplo, y esto es muy patético en nuestro sector, hemos tenido casos inclusive en que, en razón de que una EPSA se ha negado a recibir un proyecto de agua, el nivel central y el nivel municipal inclusive han solicitado a la ex superintendencia que se intervenga una EPSA. Y la superintendencia que ha hecho, ha intervenido la EPSA, ha recibido el proyecto y ha levantado la intervención. O sea, imagínense, ese es el nivel de lo que aquí se llama que, como característica, ¿no?, de una relación tóxica, que no aceptamos un no como respuesta. Aquí yo impongo las condiciones y eso se cumple. Lo otro que dice, siente que te quiere por interés. Y seguramente nuestras EPSAs cooperativas deben vivir esto cada día. Estamos próximos a elecciones y seguro son las más apetecidas nuestras cooperativas. Reciben visitas seguramente de todos los candidatos a alcaldes. Entonces, pero no es un interés, digamos, sano. O sea, no es un interés que se trabaje por el servicio. O sea, deberían de acercarse a nuestros operadores, a nuestras cooperativas, los gobiernos municipales, con sus planes, con sus proyectos, programas político-partidarios de agua. Deberían de acercarse a nuestros operadores para pedir información de la situación del servicio, que ustedes lo conocen, pero no. Estamos seguros, y eso por experiencia propia y porque estos largos años no nos van a dejar hacer esta afirmación sin el respaldo, se les acercan a ustedes, ¿para qué? Para sacarles ventaja, para sacarles recursos económicos, para comprometer su participación en eventos, etc. Entonces, grave, ¿no? O sea, no está mal, pero sería bueno que primero se acerquen a pedirles información, a coordinar sus planes, sus programas políticos referidos al agua y al alcantarillado. Te ponen ridículo en público. Esto sí, mejor que nadie ustedes lo han vivido. Y les comento algún caso, o sea, el municipio ha elaborado un proyecto grande. En los convenios está que ese proyecto grande, que evidentemente necesita personal, capacidad, etcétera, tiene que traspasarse al operador. ¿Qué ha hecho el municipio para no hacerlo? Ha empezado a denostar, a desacreditar al operador. En parte era real y en parte tenían una actitud, digamos, de mala fe y exagerada. Han empezado a decir que esa cooperativa no tiene personal profesional, que no tiene personal técnico, que simplemente son operarios y que no tienen la capacidad para administrar un sistema grande como estos, ¿no? Como el que se había construido.
Entonces ahí empiezan a surgir problemas, desavenencias que no benefician en nada al servicio. ¿Qué más nos dicen las relaciones tóxicas? Nos dice que toda la vida una de las partes tiene que ceder. Usualmente son nuestros operadores quienes tienen que ceder ante obviamente un poder que es el municipio, ¿no? Y lamentablemente se cede no por razones técnicas, se cede por presiones sociales, por presiones políticas y aún por legales inclusive. Lo otro, no se acepta nunca, bueno, una de las partes no acepta nunca su parte de culpa. Y eso ocurre, creo, en este caso en ambas. El municipio muchas veces no asume totalmente su responsabilidad, pero también a veces nuestras cooperativas no asumen que tenemos algo de responsabilidad en la situación en la que están los edificios. Lo último, no te sientes libre y finalmente tú ves como una de las partes de una relación tóxica, no ves un futuro, no ves un horizonte. Entonces, y debemos saber que nuestro horizonte, quieramos o no, son los gobiernos municipales, ¿no? Con quienes debemos trabajar y debemos superar esta relación tóxica. La siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué? Esta pregunta es muy interesante y nos dice ¿por qué las personas tienen conductas tóxicas y por qué los demás lo toleran? Una respuesta muy breve que nos da la ciencia, la psicología en particular sobre este tema, es que ambas personas, dice, tienen una autoestima pobre y una inseguridad arraigada. ¿Esto es verdad? Sí. Lamentablemente, de la evaluación que hacemos de nuestros operadores, pero también indirectamente de la evaluación que hemos hecho de los municipios, estos tienen una autoestima pobre. Hemos tenido reuniones con alcaldes de municipios grandes, de pequeños, que lamentablemente desconocían el tema de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, desconocían su normativa constitucional, carecían de normativa municipal, peor desconocían la reglamentaria. Entonces, el desconocer algo te baja la autoestima y te pone en una situación siempre a la defensiva o a una situación de agresión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos trabajar, lo que les decía, en superar esta relación. Cuando una relación es saludable, o sea, ¿cuál es nuestro horizonte? ¿Qué debemos alcanzar? Una relación saludable. Y una relación saludable se da, como nos dice ahí la diapositiva, cuando las dos partes nos sentimos libres de hacer y decir lo que queremos, porque sabemos que estamos actuando en función a un interés mayor, que es el servicio, y es el servicio, reitero, a los usuarios. En estas relaciones, en una relación saludable, digo, ambos se respetan, se tienen confianza y se apoyan mutuamente. Las partes conocen sus aptitudes y capacidades, valoran el esfuerzo que realizan en procura de mantener una relación edificante. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, pasaremos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo primero que tendríamos que hacer es darnos una mirada interior, o sea, ¿qué somos como operadores? Y esto tiene que abarcar varios ámbitos, o sea, como operador de servicio, como EPSA, soy una persona jurídica. Como persona jurídica, ¿qué me ampara? O sea, en función a qué norma trabajo. Y ahí tenemos que estar claros. La Constitución Política del Estado nos respalda en nuestra condición de operadores de servicio. Primero. Lo segundo, la misma Constitución Política del Estado nos dice que con quienes debemos trabajar en esta nuestra función es con el gobierno municipal. Esto está, reitero, corroborado también por la ley número 031, Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa, en su artículo 83, parágrafo 2, numeral 3, inciso C. Entonces,
¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, yo tengo que saber reconocer mis capacidades. Por ejemplo, tenemos EPSAs muy exquisitas, porque en esta relación tóxica, les comento, del análisis que hemos hecho, no solo algunas EPSAs están en la situación desventajosa, no solo algunas EPSAs están en la posición de víctimas, si vale el término. Tenemos EPSAs muy bien constituidas, muy bien conformadas, que son entidades que han trabajado bastante, pero que lamentablemente que deberían de aprovechar su capacidad, su experiencia, el desarrollo institucional que han logrado, las capacidades técnicas, administrativas, financieras, etcétera, como operadores, y ante la ausencia de capacidad del municipio, son a estas EPSAs, estos operadores de servicio, quienes deberían de acercarse al municipio, quienes deberían de plantearle que es su competencia, es su responsabilidad participar en la provisión del servicio. Y son estos operadores eficientes, de calidad, quienes deberían de hacer las propuestas normativas, técnicas, reglamentarias a su municipio, pero no lo hacen. No lo hacen porque tienen que analizar internamente cuáles son las razones. Pero yo estimo que estas capacidades tenemos que aprovecharlas. A diferencia de estas, hay EPSAs que no tienen esta capacidad, pero tienen que tener también la voluntad y la firmeza de identificar cuáles son sus debilidades. Y reconociendo sus debilidades y revalorizando sus capacidades, también acercarse a los municipios y trabajar con ellos en mejorar esta relación, ¿no? Entonces, como les decía al principio, hay un marco constitucional y normativo que regula nuestras relaciones, por el que estamos obligados a trabajar de modo conjunto y debemos, reitero, conocernos, primero nosotros, luego conocer a su municipio y empezar a atender estos puentes y a establecer estas relaciones, pero sanas y saludables, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí un poquito estamos desglosando, ya estamos casi con el tiempo. Estamos con esta diapositiva desglosando qué debemos hacer. Primero los GAMS. ¿Qué deberían de hacer los GAMS? Hacer una evaluación del marco normativo municipal e institucional. ¿Qué normas han emitido durante todo el desarrollo municipal? Debemos ver qué políticas municipales tienen en servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. ¿Qué documentos de planificación municipal se tienen sobre este punto? ¿Qué políticas tiene el municipio sobre fuentes de agua, considerando además que asume también funciones y responsabilidad como autoridad ambiental competente? Y lo otro, lo crítico, ¿no? Por eso está con rojo en la diapositiva. ¿Cuál es el presupuesto que asignan los municipios en la provisión de agua y alcantarillado? Miren, yo les comento que un estudio que hizo la APS el año 2017, si mal no recuerdo, nos lanzó un dato que realmente es crítico, muy preocupante. Del 100% del presupuesto municipal, en promedio los municipios no le asignaban más del 2,5% de su presupuesto a agua potable y alcantarillado sanitario. Realmente es una situación crítica. Más aún cuando se trata de un derecho constitucional, de un derecho humano. Realmente esto no puede continuar así. ¿Y quienes tienen que asumir acción? Son ustedes, los operadores de servicio. Lo otro con lo que tenemos que trabajar es con la planificación y desarrollo urbano. O sea, el operador de servicio debería de tener un funcionario en el gobierno municipal que vaya permanentemente monitoreando el desarrollo de los trámites, de los procedimientos de nuevas urbanizaciones, nuevos asentamientos, etcétera, y acompañar, ¿no?, el tema de servicios básicos. Lo otro, bueno, que esta ya es una competencia concurrente, tiene que ver, digamos, con el cuidado y mantenimiento de las infraestructuras. Aquí, por ejemplo, quiero hacer énfasis en algo y
les voy a lanzar algunas ideas y alguna propuesta. Por ejemplo, todos los operadores de servicio, nuestras cooperativas, asociaciones, comités de agua, deberían de solicitarle a su municipio que declaren toda la infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado como de utilidad y necesidad pública, que ya lo dice la ley 2066, en el artículo 7, si mal no recuerdo, y que ya hace referencia a la Constitución. ¿Esto para qué? Para que, como ha ocurrido en algún municipio, con alguna cooperativa, por lo menos puedan resguardar de los embargos y remates, del avasallamiento de las propiedades que sufren mucha de esta infraestructura de agua potable y alcantarillado. Hemos tenido el caso, por ejemplo, bueno, he dicho que no voy a nombrar nombres, pero hemos tenido un caso de una cooperativa a la que le han embargado. O sea, un deudor le ha embargado su infraestructura, le ha embargado su planta, sus pozos, los terrenos donde están los pozos. Hemos logrado que el municipio declare por lo menos los pozos donde están ubicados, los terrenos, perdón, donde están ubicados los pozos, de utilidad y necesidad pública. De ese modo hemos conseguido que se evite su remate. Entonces, debería de ser interés de los municipios declarar toda la infraestructura de agua potable y alcantarillado de interés y utilidad pública, ¿no? La siguiente, por favor. Y lo propio, ¿qué debemos hacer las EPSAs para entrar a una relación sana con los municipios? Lo primero, lo que ya les había anticipado, ¿cómo nos relacionamos? ¿Qué niveles de comunicación tenemos? ¿Y cómo funcionan estos niveles de comunicación? Y realmente yo no los envidio mucho a los gobiernos municipales porque a nuestros operadores de servicio, porque alguna vez hemos tenido algún requerimiento de alguna cooperativa para acercarnos en su representación a un municipio y haciendo la averiguación, solicitando la información, tenemos como un resultado crítico, y aún en municipios grandes, les digo, no tienen ni siquiera una secretaría, una dirección de agua potable y alcantarillado sanitario. Los temas de agua potable y alcantarillado sanitario los están atendiendo secretarías de obras públicas, secretarías de infraestructura, de apoyo, etcétera. Pues es realmente crítico, ¿no? O sea, que no tengamos un interlocutor válido y de nuestro nivel competencial y de responsabilidad funcional en los municipios. Entonces, sí deberíamos de tener como operadores de servicio el organigrama de los municipios. Pero bueno, es una tarea que tienen que hacer. Lo otro, ¿no? Tenemos que también tener la capacidad de ver cuáles son nuestras fortalezas. Como operadores de servicio, ustedes tienen una relación directa con el usuario. Ustedes saben dónde están ubicadas las propiedades, las vías públicas, etcétera. Esa es una información valiosa que al municipio le sirve. Que ustedes ingresen con agua, con alcantarillado a una zona, eso debería de automáticamente permitirle al municipio incrementar sus impuestos. O sea, hay intereses comunes que debemos desarrollar y trabajar, pero les reitero, al tener una relación tóxica de miedo, de temor, no avanzamos. Por ejemplo, y con esto creo que ya estoy acabando, ¿qué necesitamos como operadores de servicio del municipio? Y hay que ser honestos. Yo necesito de un municipio normativa que, por ejemplo, determine que las conexiones de alcantarillado son obligatorias en el municipio. Eso me va a ayudar a mí a ampliar mis coberturas de alcantarillado. Y lo otro, ¿qué necesito del municipio? Necesito dinero, necesito recursos, necesito financiamiento. ¿El municipio me puede dar? Claro que sí. Tenemos casos, y este es el único nombre que voy a hacer referencia, tenemos el caso de la ciudad del Alto, en donde los distritos, los barrios, las urbanizaciones tienen asignado un POA y los usuarios
tienen la facultad y el derecho de decirle a su municipio que el POA de mi barrio se destine a agua potable. Y de ese modo, EPSAS, en coordinación con el municipio, ha encarado extensiones de redes de agua potable, ¿no? Con recursos, obviamente, que vienen del municipio, que deberían de ser asignados a su barrio, a su zona, pero que están fortaleciendo el tema del agua potable. Y lo propio de cómo aplicamos subvenciones con usuarios estatales, con usuarios industriales, comerciales, etcétera, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, creo que un poquito nos hemos excedido en el tiempo, pero era esto que quería compartir, porque lo primero que tenemos que hacer en referir a un relacionamiento entre gobierno municipal y EPSAS es develar cuál es la naturaleza de esa relación. Y como ustedes verán, no es tan sencilla, es crítica y tenemos mucho en qué trabajar, ¿no? Entonces, yo les planteo esto, digamos, como un reto. Gracias, doctor. Previo a algunas consultas, les vamos a pedir, por favor, que enciendan su cámara. Queremos sacar una instantánea de este momento. Por favor, a todos los participantes, enciendan su cámara un momentito. ¿Se escucha? Sí, tenemos. Ya, aquí hay dos comentarios, doctor Bustinza, del señor Miguel Ángel Orellana. El primero dice, entonces lo principal es promover una normativa para regular la relación institucional, sea mediante ley municipal de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, o en su caso, vía un convenio. Primer comentario. Segundo comentario también de Miguel Orellana. La transferencia de presupuesto para los servicios básicos de agua potable y alcantarillado sanitario, cuando se trata de operadoras públicas, no debería tener mayor problema. Pero lo crítico es las transferencias a privados, porque la gran mayoría son operadores privados. Tendría que ser vía alianza público-privada. Dos comentarios que nos han llegado al chat, doctor. ¿Tal vez alguna pregunta? Yo creo que mientras van formulando sus preguntas, iremos tal vez absorbiendo alguna de estas comentarios y dudas que me parecen muy oportunas. Primero, digamos, sí, se hace necesario que los gobiernos municipales promuevan la promulgación de una ley de servicios de agua potable. Esto porque los operadores de servicio tienen que tener, o sea, ustedes, las cooperativas, etcétera, tienen que tener certeza de qué es exactamente, qué derechos tiene el municipio y qué obligaciones tiene. Porque ocurre a veces que un alcalde, perdón, se lleva muy bien con el presidente de la cooperativa y el servicio marcha. Pero a veces ocurre que el presidente de la cooperativa es rival político del alcalde y la cosa es crítica. No recibe apoyo, recibe boicot, etc. Entonces, ¿cómo superamos esto? O sea, con una ley que nos diga, independientemente del color político, de la situación personal, qué obligaciones tenemos, ambas partes. Entonces, sí. Y en este tema yo les insto a ustedes, les animo, les promuevo a que un diagnóstico que hemos hecho de los municipios, y obviamente que hay excepciones, ¿no? La mayoría de los municipios no tiene la capacidad técnica ni legal para proponer una ley municipal. Quienes tienen la capacidad técnica, legal, económica, financiera, son ustedes que viven el día a día de la prestación del servicio. Entonces, ustedes son quienes deberían de empezar a acercarse a sus municipios y proponerles una ley municipal, ¿no? Porque eso además va a resguardar el trabajo que ustedes ya han realizado por todos estos años, ¿no? Y va a proyectar el servicio a 10, 15 o 20 años, que es lo que necesitamos.
por una parte, y por la otra, las dificultades en la transferencia de recursos. En esto, evidentemente, para el municipio es muy difícil transferirle recursos económicos a una cooperativa, por ejemplo, porque tiene un rasgo privado la cooperativa. Pero esto se puede superar perfectamente con convenios, digamos, interinstitucionales o intergubernativos, en donde no necesariamente opere la transferencia de recursos económicos. Tenemos ejemplos, casos en donde, por ejemplo, perdón la reiteración, un municipio está asumiendo los costos, por ejemplo, de la provisión de insumos para la potabilización, porque es un trámite que es más fácil para una entidad pública importar químicos del exterior, o algún municipio está asumiendo los costos de la electricidad, por ejemplo. Entonces, son gastos que sí los puede justificar el municipio y sí son gastos que van a coadyuvar en la provisión de estos servicios, ¿no? Entonces, hay alternativas. Justamente esto debería de estar escrito en la ley. Un comentario adicional, doctor. Dice, la FEDECAS debe ser el ente que recoja las necesidades de la CEPSA y las presente al municipio para ser consideradas en los POA. Yo creo que sí es importante aprovechar las entidades que aglutinan a nuestros operadores de servicio, obviamente siempre teniendo el cuidado de diferenciarlas, ¿no? Porque tenemos cooperativas grandes, cooperativas, entre comillas, medianas y pequeñas. Entonces, obviamente, tomando en cuenta estas particularidades, yo estimo que sí, que entidades de agremiación como FEDECAS, FENCOPAS, etcétera, deberían de trabajar, ¿no? En esta propuesta. A ver, tal vez un comentario. Es verdad que la política es importante para ser tomada en cuenta, pero si la FEDECAS asumiera su rol con seguridad, ¿qué presentaríamos todos? Presionaríamos todos. Bueno, es eso todo, doctor. Muchas gracias, doctor Bustinza. Agradecidos con su participación. Ahora damos la bienvenida a la ingeniera Janet Marca. Nos va a hablar del estado situacional de la CEPSA. Gracias. Buenos días. Voy a presentar un poco de los resultados de fiscalización y seguimiento regulatorio que se han desarrollado a través de la Unidad de Fiscalización y Seguimiento Regulatorio durante la gestión 2022. Si bien estas actividades son recurrentes y ustedes como gerentes tienen total conocimiento de las mismas, vamos a hacer un resumen de todo lo que en la gestión 2022 hemos podido trabajar junto con ustedes. Inicialmente hemos incorporado 7 EPSAs al seguimiento regulatorio que actualmente están iniciando con las actividades de capacitación, de inducción para cumplir con las obligaciones regulatorias. En cuanto a la fiscalización de EPSAs con seguimiento regulatorio, tenemos 77, de los cuales se han emitido 233 informes en la gestión 2022. En los protocolos integrales de inspección al área técnica, al área económica de las EPSAs con seguimiento regulatorio y a través de visitas in situ, hemos podido emitir 35 informes de inspección. Esta es una actividad importante porque nos permite saber efectivamente cuál es la situación del operador y con estas visitas hemos podido verificar. En cuanto al seguimiento en la elaboración de los planes de contingencia, tenemos 46 operadores con informes de evaluación y recomendación de continuidad a estos planes y 10 informes de seguimiento a la implementación en fase preventiva.
Asimismo, hemos realizado 17 EFSAs el control de calidad en fuente y 21 operadores tienen su informe de continuidad de su plan de control de calidad de agua. Uno de los aspectos importantes de los resultados de la aplicación de estos protocolos importantes, al 35 entre los aspectos técnicos, tenemos que el tipo de fuente, bueno, hemos determinado o se ha relevado que el 65% son fuentes superficiales y el 35% corresponden a fuentes subterráneas. En cuanto a la calidad de agua, el 50% de las EFSAs están aplicando o tienen valores de cloro residual de acuerdo a la normativa boliviana, a la NB 512. En cuanto a la extracción y producción, el 60% no cuenta con macromedición en sus fuentes. Lo que esto nos traduce tal vez a valores o a resultados que nos reportan, tal vez no tan confiables, ¿no? Es algo en lo que tenemos que trabajar. Y el 75% no cuenta con macromedición en su producción, que nos lleva a lo mismo. En cuanto a presiones, el 80% de los operadores regulados cumple con la presión de acuerdo a normativa. Y en la autorización de los recursos hídricos, el 67% cuenta con los recursos hídricos, o sea, que tienen una autorización formal por parte de la PES. Lo que nos queda, ¿no? Un restante como desafío de que todos los operadores puedan llegar y alcanzar a formalizar su autorización al 100%. Asimismo, entre los aspectos económicos de los protocolos integrales aplicados a estas 35 operadores, tenemos que en el aspecto económico el 79% tiene catastro técnico, el 43% aplica una estructura de precios y tarifas aprobada por la PES. Eso también nos lleva a decir que hay una brecha entre los operadores, porque solo si vemos hemos llegado a 35 inspecciones. ¿Sí? Si hubiéramos hecho más, tal vez esta brecha sería mayor. Sin embargo, el 90% de los reclamos es atendido y el 68% no utilizan sus tarifas, ¿no? En el aspecto administrativo, 96% de los operadores tienen organigramas actualizados. El 79% no tienen reglamentos internos. Y esto repercute efectivamente en la administración de los servicios, tanto interno del operador como la relación con la APS. El 68% del personal de las EFSAs recibió capacitación. Eso nos parece, estamos sobre el 50% por encima, y eso nos parece excelente porque estamos incidiendo en capacitar y en formar a nuestros técnicos dentro de los operadores. En el aspecto económico-financiero, el 14% de las EFSA evaluaron sus activos fijos y el 39% de las EFSAs pagan su tasa de regulación. Si podemos apreciar entre todos estos resultados de estos protocolos aplicados, si bien se ha tomado una porción menor al 50% del número de operadores regulados, podemos ver que tenemos desafíos que encarar en esta gestión y en las siguientes para realizar un trabajo coordinado entre la APS y los operadores regulados. Y como decía el doctor Bustinza, también en coordinación con nuestros gobiernos municipales. Nos queda mucho por trabajar y estamos dispuestos a poder ayudarles y colaborarles en todos estos aspectos para poder llegar en todos estos parámetros al 100% y que ninguna EFSA quede atrás. Gracias. Gracias, ingeniera. Tal vez alguna consulta, alguna pregunta. Dice, esta temática de la regulación y seguimiento que realiza la APS para las operadoras públicas es de carácter fundamental, pero ahí la Contraloría General del Estado, cuando hace sus informes de auditoría o emite dictámenes como servidores públicos, también nos controlan y fiscalizan los mismos temas.
¿Qué hacer? Esto lo dice el señor Miguel Ángel Orellana. Bueno, en este caso, cada uno tiene sus propias funciones y atribuciones. Nosotros lo que fiscalizamos es y garantizamos es la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. En este caso, la Contraloría tiene sus propias atribuciones establecidas por mandato. Entonces, si bien es lo mismo que se controla, pero cada uno tiene su objetivo y su función. Y como usted bien lo dice, esto solo pasa en el caso de las entidades públicas municipales. Que nosotros, en cuanto al seguimiento regulatorio, apenas abarcamos a un pequeño porcentaje de nuestras EPSas reguladas. Sí, efectivamente, las actividades, ya hemos tenido algún otro caso, que la Contraloría ha ingresado, por ejemplo, algún operador municipal. Hemos sin duda llevado y coadyuvado a alzar estas observaciones, ¿no? A levantar estas observaciones dentro del marco de nuestras competencias. Entonces, no duden de que vamos a hacer acompañamiento para poder lograr que levanten estas observaciones de Contraloría y que podamos trabajar en garantía de la prestación de los servicios. Creo que no hay más comentarios. Podemos ver nuestro chat. Bueno, le agradecemos mucho, ingeniera Marca, por la presentación. Y ahora damos paso al licenciado José Villarroel. Nos va a explicar un poco los tópicos acerca del modelo regulatorio. Buenos días a todos y a todas. Ingeniera Karina Ordóñez, representantes de las EPSas. La presentación que voy a realizar ahora está relacionada a lo que es el modelo regulatorio, ¿no? Vamos a hacer una breve descripción de cuál ha sido la evolución histórica del régimen de regulación. Vamos a puntualizar también cuál es el modelo regulatorio que actualmente aplica o implementa las EPSas en relación a la APS. Y también vamos a hablar de algunas estrategias que se están encarando para definir el nuevo modelo regulatorio que se va a implementar, ¿no? Es importante aquí acotar que la regulación es dinámica, ¿no? La regulación no es estática y obedece a un conjunto de modificaciones que se van dando en el tiempo en función a los nuevos actores, a los nuevos gestores que se dan en el tema de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Los periodos regulatorios se inician en Bolivia con un primer periodo que comprende la gestión 1996 a la gestión 2000. En este periodo están presentes incentivos para la operación de mercados, donde se fomenta mucho la inversión y la participación privada, ¿no? En este periodo se percibe, por ejemplo, un bajo nivel de incertidumbre que se plasma en mercados que operan con una alta dinámica de inversión, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que durante este periodo, por ejemplo, han existido a través de la parte privada una fuerte inversión en lo que es la infraestructura. Un segundo periodo intermedio se genera entre la gestión 2001 y la gestión 2004, donde a partir de una revisión tarifaria de un operador del sector de aguas AISA, se empieza a percibir un clima de alta incertidumbre por parte de las empresas en todos los sectores regulados, ¿no? Donde los mecanismos de mercado dan incentivos para que las empresas continúen invirtiendo, pero a ritmos claramente decrecientes, ¿no? Entonces, en este periodo, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a haber un decrecimiento, una disminución de lo que es la inversión, no solamente en el sector de agua potable, sino también en todos los sectores, ¿no? Un tercer periodo se refiere a la revisión del enfoque de eficiencia. Este se da en la gestión 2005 a 2009 y se origina por un descontento en la población
ante la participación de los reguladores que priorizan la búsqueda de la eficiencia de los mercados y afectan la actividad regulatoria. Es decir, que estos operadores priorizaban, por ejemplo, aspectos como la rentabilidad de las empresas, priorizaban el tema de mercado, ¿no? De tener buenos indicadores de tipo empresarial, pero afectando de esta manera la actividad regulatoria. Es decir, que no tenía un enfoque más social, ¿no? Entonces, posteriormente se inicia un periodo en giro una lógica regulatoria que debe orientarse a la introducción de tarifas, pero con un componente social o solidario, ¿no? Un aspecto que el anterior sistema o modelo o periodo regulatorio obviaba. La siguiente, por favor. Es así que el Decreto Supremo 071 crea las autoridades de fiscalización y control social de los sectores regulados en la gestión 2010. Este marca el inicio de un nuevo periodo regulatorio con un marco institucional totalmente diferente al anterior, ¿no? Se percibe una necesidad de un cambio de paradigma con el objetivo fundamental de incrementar el acceso a los servicios básicos por parte de la población más vulnerable, ¿no? Con este nuevo enfoque se empiezan a hablar de tarifas solidarias, de la parte social, de la cobertura, ¿no es cierto?, en áreas rurales, etcétera, ¿no? Se pasa de un régimen concesional a un régimen de licencias y registros. Y en este periodo, a diferencia del anterior, se observa que los reguladores enfrentan tanto a prestadores privados como públicos. En el anterior esquema, todos los operadores, especialmente en área urbana que eran regulados, eran operadores de tipo privado, ¿no? Entonces se van cambiando las funciones, objetivo, maximizando los beneficios en búsqueda de algunas acciones que permitan lograr una mayor expansión del servicio con enfoque social. El enfoque del sistema de licencias y registros, así como unos otros enfoques de regulación privada en el mundo, responden a modelos regulatorios. ¿Qué es un modelo regulatorio? Un modelo regulatorio está definido de cuál es la forma que la entidad reguladora va a establecer para poder mejorar las condiciones de la prestación de los servicios. Por ejemplo, se tiene un modelo regulatorio que es un modelo de regulación por costos o tasa de retorno, se conoce como el modelo Cost Plus, y ese es un modelo en el cual la entidad reguladora le dice a los operadores cuál es la tasa de retorno máxima que debe operar. Un segundo modelo regulatorio es aquel que está relacionado a la regulación por precios o tarifas tope, que se conoce como el modelo Price Cap, y es un modelo donde la entidad reguladora le establece a los operadores un tope en los precios o las tarifas a los cuales puede cobrar. Existen otros modelos que es una regulación por comparación o modelos de empresa eficiente, que son modelos que establecen ciertos parámetros sobre los cuales las operadoras tienen que funcionar, que se conocen como la frontera eficiente de gestión interna, y otros por comparación, haciendo un benchmarking o comparación entre las empresas prestadoras o entidades prestadoras de servicio. Luego hay una regulación por ingresos tope, donde la entidad reguladora fija cuál es el máximo ingreso que puede percibir un operador. Y también existen, de modo general, una mezcla de estos modelos regulatorios, ¿no?, que se aplican utilizando parte de todos estos modelos de regulación que se los conoce como los esquemas híbridos. El inciso N del artículo 15 de la Ley 2066 establece que la entidad de regulación debe
aprobar y verificar la aplicación de los precios y tarifas máximas a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. En ese marco jurídico, el modelo o esquema regulatorio que tenemos actualmente en Bolivia se aproxima más al price cap individual, el cual fija tarifas máximas para cada tipo de servicio. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este modelo regulatorio de tarifas tope o precios tope? Las ventajas. Una de las ventajas es que origina incentivos a las entidades prestadoras para reducir sus costos. Las entidades prestadoras, al tener unas tarifas tope, donde puede actuar es en optimizar sus costos, ¿no? Birch & Foreman establecían eso. Otra de las ventajas de este modelo es que se requiere un menor volumen de información comparativamente, por ejemplo, con un esquema regulatorio de la tasa de retorno, ¿no? Porque solamente la entidad prestadora requiere establecer estos límites en las tarifas. Y el régimen price cap, otra de sus ventajas, es que debe fijar un rezago regulatorio consistente en la determinación del periodo de tiempo durante el cual permanecerá vigente este precio tope y al final del cual se establece un nuevo precio tope, producto de la fijación de un nuevo factor de productividad o de otras variables, ¿no? En el caso boliviano, por ejemplo, nuestra normativa realiza la fijación de estos precios tope a cada 5 años, ¿no? Nuestro periodo para determinar tarifas es cada 5 años y para evitar un tema de una depreciación de estas tarifas en relación al índice de precios del consumidor o a la tasa inflacionaria, la APC ha fijado también un mecanismo para poder buferizar, ¿no es cierto?, y mantener el valor de estas tarifas, ¿no? Evitando de esta manera que los ajustes que se hagan quinquenalmente sean drásticos y afecten a la población. La siguiente, por favor. Este modelo price cap tiene algunas desventajas. Por ejemplo, provee pocos incentivos para la calidad del servicio. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Las entidades operadoras, al tener un precio tope en su tarifa, lo que hace es reducir costos, y una reducción de costos que no venga acompañada de una política de calidad hace que puede originar que la calidad en la prestación del servicio decaiga, ¿no? Este concepto lo estableció Cabral y Roida en el año 1989. La entidad prestadora de servicios APS, para poder paliar en alguna manera y controlar estas deficiencias que se pudieran generar por la calidad del servicio, ha establecido o ha implementado lo que son los indicadores de desempeño para garantizar aspectos cualitativos en la prestación del servicio, ¿no? Entonces tenemos un esquema que aquí es un tanto híbrido, porque no solamente establece unas tarifas tope, sino que también va por otro lado a verificar estos indicadores de desempeño o de eficiencia interna, estableciendo los parámetros en los cuales las entidades prestadoras podrían o deben operar. Siguiente, por favor. Otra de las desventajas de este modelo regulatorio es que puede generarse una determinación de tarifas demasiado altas o una determinación de tarifas muy bajas. La APS, para evitar este aspecto, porque en el primer caso, por ejemplo, origina que las EPSAs tengan beneficios muy excesivos, y las tarifas muy bajas comprometen la viabilidad de una operadora regulada, ¿no es cierto? O sea, no generan los ingresos suficientes para tener una sostenibilidad y buena prestación de servicios en el tiempo. Entonces, la APS, por ejemplo, ha establecido en su RAR 225-2011 que para controlar estos umbrales o topes tarifarios
se estructuran estos en función al alcance de la cobertura de costos que tienen estas tarifas, estableciendo equilibrios financieros multietapos. Es decir, estas tarifas, ¿de qué manera me están cubriendo los costos en las entidades prestadoras de servicios? Estableciendo una etapa básica que cubre los costos OPEX, conocidos como costos de operación y mantenimiento, una etapa intermedia que me va a permitir cubrir costos de operación y mantenimiento, más las inversiones de renovación de corto y mediano plazo, y una etapa sostenible que me cubre los costos de operación, las inversiones de renovación, y además me genera recursos para hacer inversiones de expansión de manera directa o contrapartear y concurrir con las instancias del Estado para generar inversiones. ¿No? Básicamente ese sería el modelo regulatorio con el cual actualmente operan las entidades prestadoras bajo la visión y el marco regulatorio de la APS. Ahora les voy a describir algunas estrategias que están orientadas al nuevo marco regulatorio que se tiene que asumir, que se tiene que plantear y que se tiene que adoptar, ¿no? Una de ellas está relacionada a la implementación de una contabilidad regulatoria única. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las EPSAs deben en algún momento tener una única contabilidad. Los costos y los gastos regulatorios, ¿no?, deben ser definidos, incorporados para obtener estados financieros regulatorios, que van a diferir, ¿cierto?, de los actuales estados financieros que se presentan, en razón de que muchos costos y gastos no van al tema regulatorio, no obedecen a otro tipo de conceptos y no son elegibles para un régimen regulatorio. Muchos países de la región ya cuentan con este tipo de contabilidad que permite establecer y ver realmente cuál es el alcance de los resultados que se alcanzan en la prestación de servicios, pero desde el punto de vista de la regulación. Otra estrategia que va en curso y que está orientada a este nuevo marco regulatorio es la adecuación tarifaria de las EPSAs a las políticas sectoriales, ¿no? En la gestión 2015, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha emitido 2 resoluciones ministeriales de estricto cumplimiento, dando un plazo de 2 revisiones tarifarias, es decir, 10 años, para que la totalidad de las EPSAs adecúen sus estructuras tarifarias a este nuevo régimen tarifario, ¿no? Esta adecuación tarifaria va a permitir beneficios tanto para los usuarios como para las entidades prestadoras, y también va a un tema de lo que es la política del uso eficiente y la política tarifaria como tal. Otra estrategia es que le compete encarar a la APS, es la generación de nuevos modelos de gestión, ¿no? Como ustedes saben, por ejemplo, ya se encuentra en plena marcha y operación la empresa Misicuni, que no es una EPSA como tal, sino es una entidad, es una empresa productora y distribuidora de agua potable y de agua cruda en bloque, ¿no es cierto?, para las entidades prestadoras de su hábito, de su influencia, ¿no? Hay proyectos de EPSAs metropolitanas en diferentes o esquemas metropolitanos en varias ciudades urbanas. Entonces, esos modelos de gestión, por ejemplo, no están todavía planteados y definidos. Entonces, corresponde empezar a pensar ya en cuáles van a ser los mecanismos para regular estos nuevos componentes en la cadena de valor, en la cadena de producción y dotación de agua potable y también servicios de alcantarillado y otros. Otro aspecto que va a encarar la APS es el relacionado a la regulación rural, ¿no? La Constitución Política del Estado establece que todos los bolivianos tenemos que tener acceso, uso y disposición al ejercicio del derecho humano al agua, ¿no? En ese sentido,
Bolivia no existe todavía la regulación rural y la APS está encarando ya mecanismos por los cuales se pretende llegar a regular con un esquema diferenciado a las poblaciones rurales, ¿no? Una de esas estrategias está muy relacionada a lo que son los recursos SAR y los PESFA, y también la incursión en lo que corresponde al tema de los fondos de agua. Una otra estrategia está relacionada a la descentralización sobre la base de la delegación competencial o acuerdos intergubernativos con los GAPs, ¿no? La APS, dentro de un proceso reflexivo, ha identificado que muchas de las actividades que desarrolla y las brechas que existen, por ejemplo, en el tema del registro de EPSAS, están rezagadas, ¿no? En Bolivia existen más o menos 18,000 entidades prestadoras de servicio, de las cuales la APS solamente ha alcanzado a regular a 2,500, ¿no? Entonces existe una brecha muy grande que la autoridad solamente no va a poder cubrir con los recursos, y los gobiernos municipales tienen ese mandato para conocer, registrar y gestionar todo el tema de agua potable y alcantarillado. Entonces, encuentra en curso, por ejemplo, un proyecto conjuntamente el Banco Interamericano de Desarrollo, que está encarando este proyecto piloto en Chuquisaca para que sean los gobiernos municipales los que de manera concurrente y compartida permitan generar este proceso de registro y luego migrar a un tema de regulación rural. Otra estrategia que está orientando la APS es la de generar un benchmarking para medir y comparar la eficiencia interna entre las EPSAS. Esto permite que las entidades prestadoras de servicio puedan compararse entre ellas y puedan tener, digamos, un ranking para ver qué aspectos han logrado desarrollar y cuáles estarían en desarrollo. Otra de las estrategias que está generando la APS es la de implementar un plan integral de desarrollo del servicio. Se ha concluido una primera etapa diagnóstica con apoyo también del BID, en la que las EPSAS van a unir sus PDQs, sus PTDs, sus PESFA, sus planes de contingencia, sus planes de calidad de agua, en un solo plan integral que permita tener una visión completa, ¿cierto?, de la gestión y poder también realizar la fiscalización y el seguimiento regulatorio de manera integral. Y finalmente, para terminar, la APS también ha visto, por ejemplo, que emergente del COVID, y esto también en otras EPSAS y en otros países de la región, el COVID ha tenido un impacto importante en lo que son, por ejemplo, los niveles de cobranza, la posición financiera, la liquidez, donde las EPSAS han sido golpeadas, ¿no? Entonces, la APS en ese marco está considerando, ya tiene una contratación de una consultora especializada con financiamiento del SIWI, que es el Instituto de Investigaciones de Agua Potable y Saneamiento de Estocolmo, para implementar un programa extraordinario de regularización tarifaria y adecuación tarifaria a las políticas sectoriales a las EPSAS. Es decir, que aquellas EPSAS que durante el periodo COVID o anteriormente, por algunas otras variables, procesos burocráticos para aprobación de tarifas, la insuficiencia o la limitada capacidad financiera para contratar consultores, para que hagan sus estudios tarifarios y algunas otras variables, estas EPSAS que hayan hecho modificaciones a sus estructuras tarifarias y que no cuenten con la aprobación de la entidad reguladora, ¿no?, puedan acogerse a este programa extraordinario que les va a permitir de alguna manera reducir, ¿no?, las sanciones, ¿no?, para con la entidad de regulación, ¿no?, porque cambiaron o modificaron una estructura tarifaria sin la autorización de la entidad reguladora se considera una falta grave,
así como también para reducir y paliar los probables resarcimientos que se puedan generar con aquellos usuarios que actualmente están pagando por un servicio con una tarifa que no es aprobada por la entidad reguladora, ¿no? Entonces, de esa manera se puede paliar de alguna forma y coadyuvar a que las EPSAs mejoren su posición financiera. La siguiente, por favor. Tenemos que entender que el fin último de toda esta gestión regulatoria, ¿cierto?, de la aplicación de este modelo y de todas estas estrategias, es cumplir con el mandato que establece nuestra Constitución Política. En su artículo 10 dice que todas las personas tienen que tener el derecho a un acceso universal y equitativo de los servicios de agua potable. Es decir, que para ciertos niveles de consumo, tanto en área rural, en área urbana, en área periurbana, las condiciones de ejercicio de ese derecho sean iguales y equitativas, ¿no? Básicamente, esa sería la presentación. Agradezco por su atención. Agradecemos al licenciado Villarroel y si hay alguna pregunta, algún comentario. A ver, acá los leemos. Desde Apos Potosí nos dicen, en la temática de regulación está, que dice, plenamente de acuerdo con la coordinación con el municipio. Otro dice, solicito que nos desbloqueen el micrófono para hacer las consultas. Ya. Por favor, para consultas puede levantar la mano, ¿no? Apos, acá nos dice, lamentablemente no cuenta con el apoyo del municipio en tema de financiamiento para proyectos. Es el anterior, sí. ¿Alguna consulta para este tema del modelo regulatorio? Si levantan su mano, Si levantan su mano, nos van a ayudar. habilita el micro. Y si me habilitas, ajá, yo les espero. Sí. Jaime. Buenos días. Buenos días, ¿se le escucha bien? Bien, muchas gracias. Agradezco el haber generado este evento. Soy la cooperativa CEAPAS de la localidad del Torno, departamento de Santa Cruz. Y bueno, he estado escuchando atentamente las exposiciones. Agradecemos mucho este aspecto. Sin embargo, comentar, ¿no?, que como cooperativa CEAPAS ya estamos a punto de entrar en el tema de infracciones, porque nosotros por lo menos a la APS hemos mandado unos 4 planes de desarrollo quinquenal y por ciertos detalles y de repente por la gran experiencia de los consultores que ustedes contratan, nunca pudieron ser aprobados, ¿no? Últimamente hemos mandado el último, que está a cargo de un profesional conocedor del sistema, que es el licenciado Julián Ibarra, que es un plan de desarrollo quinquenal, más un estudio tarifario, ¿ya? Donde ya ha retornado 2 veces de la entidad reguladora con observaciones, y entre las últimas, bueno, observan el tema del aspecto de la tarifa solidaria, ¿ya?
Entonces yo hablando con el consultor le decía, porque yo vivo en esta zona, yo vivo aquí en Santa Cruz, sé la forma como se extrae y se distribuye el servicio de agua. No hay que compararlo esto con Cochabamba, con La Paz, ya, porque allá la forma de servicio es diferente desde el punto de vista de administración financiera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por el hecho de que las EPSAs de La Paz, Cochabamba, la mayoría están mayormente, su infraestructura está fomentada por el gobierno, ¿no? Aquí y las formas son generalmente superficiales, captaciones superficiales, donde los gobiernos han hecho las inversiones correspondientes y bueno, pues eso dura bastante. Acá en Santa Cruz un metro cúbico de agua cuesta porque toda la extracción es subterránea, ¿ya? Y un metro cúbico cuesta dinero por el hecho de que acá tratar de hablar de una tarifa solidaria y ponerla más o menos al precio de lo que cuesta en Cochabamba, lo que cuesta en La Paz, es un poco complicado porque nosotros nos pusimos a hacer una relación, agarrar y decir, bueno, y que en vez de que el estudio tarifario sea un poco beneficiario para la sostenibilidad de la cooperativa, acogiéndonos a las normas que ustedes indican, prácticamente no nos saldría beneficioso. Y porque no nos alcanzaba precisamente el dinero para encarar nuestros planes de inversión en anteriores gestiones, nuestros planes de desarrollo quinquenal fueron rechazados porque la cooperativa no tiene la capacidad financiera para encarar lo que quisiera encarar. Entonces, es un tema que nosotros le solicitaríamos que tomen en cuenta a Santa Cruz y su forma como Santa Cruz extrae y distribuye el agua. Aquí en Santa Cruz es demasiado caro. Son pozos que van desde 300, 200 con bombas de 50, 40 HPs y todo segundo que funcione una bomba cuesta dinero. Entonces, y yo les rogaría, ya, particularmente este evento importantísimo para que ustedes puedan considerar el tema de los estudios tarifarios. Es posible que nosotros por estos detalles a la coma de un estudio tarifario no podamos hacer aprobar nuestras tarifas. Y yo creo que no es la APS en su conjunto, sino los especialistas en revisión de los estudios que prácticamente se mandan la parte, pues, y bueno, nosotros somos los perjudicados. Gracias. Gracias. Sí, le contestaré. Sí, bueno, muchas gracias por la aclaración y la consulta. A ver, la APS no formula y no estructura el tema tarifario. El documento que se presentó, evidentemente, fue presentado con la inclusión de una tarifa doméstica solidaria. Si leemos bien, la RAR 255-2011 indica la inclusión de una categoría doméstica solidaria se podrá realizar si el flujo financiero lo permite. O sea que la decisión de incluir una tarifa doméstica solidaria o no está en función de su flujo financiero. El estudio lo presentó SEAPAS, incluyendo la tarifa doméstica solidaria. Por lo tanto, entendemos que esa tarifa doméstica solidaria tiene que estar de acuerdo a norma. Pero para cuando no alcanzan los recursos, por ejemplo, porque usted tenga un 80 o un 90% de sus usuarios en ese segmento de consumo, entonces se puede excluir la tarifa doméstica solidaria hasta que crezca la EPSA, se densifique, tengan más usuarios o cambien las condiciones de sus costos, de su optimización de costos. Pero, como le digo, si revisan la RAR 255, es claro en ese aspecto. Entonces, pueden hacer un replanteo sin incluir la categoría doméstica. No hay ningún problema. De todas maneras, esto lo vamos a ver. Tengo entendido que el licenciado Ibarra está viendo esto, pero lo veremos de manera más puntual ya internamente. Gracias. Gracias. Una consulta de la doctora Janet Rodríguez de Sajuba. Dice, ¿se hará una consultoría externa para readecuar las tarifas por el tema del COVID con el fin de mejorar la situación financiera de las EPSAs?
El desafío estará en socializar para lograr la comprensión de los asociados. Tal vez se está refiriendo al plan de regularización de tarifas que estamos hablando. En este caso, Sajuba tiene pendiente una elaboración de una estructura tarifaria donde ellos han planteado que la van a realizar. Este plan es excepcional, es para aquellos que ya han ajustado sus estructuras tarifarias y que no están legalmente regularizadas, si quiere, por la APS. ¿Qué quiere decir esto? Este plan nos va a permitir otorgarle una autorización, una licencia, perdón, una resolución administrativa regulatoria a todas aquellas EPSAs que han incidido en este tema de cambiar la estructura tarifaria o ajustarla, ¿no? Entonces, lo que este plan va a hacer es, llamémoslo una especie de perdonazo, pero vamos a legalizar la situación de la estructura tarifaria de la SEP. Tenemos muchos casos, ustedes saben que se han realizado protocolos de inspección económica y hemos identificado estas anomalías que se han presentado. Entonces, el que hayamos identificado, el que hayamos sancionado, no implica que no tengamos que legalizar esta situación. Entonces, hay muchas cooperativas que están implementando sus estructuras tarifarias, las están elaborando, la socialización definitivamente de acuerdo a lo que dice la normativa, y es bueno que todos hablemos el mismo idioma, es una socialización, ¿no? La APS pide como requisito socialización, no aprobación. Esto en muchos casos lo hemos hablado con los directorios, lo hemos hablado con los gerentes y lo volvemos a repetir. En el caso de la estructura tarifaria no es necesaria la aprobación. Ahora, dentro de los estatutos propios de cada institución, es evidente que están también mencionados estos temas, ¿no? Entonces, cada EPSA sabe, y por eso también, junto a un estudio tarifario, está establecido como un documento para la presentación el estudio socioeconómico del sector. Entonces, son documentos que se van a complementar y nos van a dar una vía para poder aprobar las estructuras tarifarias. Gracias, ingeniero Ordóñez. Hay una consulta de Azapa y Virgarzama. Dice, somos nuevo directorio con 2 semanas de inicio de trabajo. Sobre el tema de facturación, ¿es obligatorio? Estamos facturando, tenemos 2.750 afiliados. En realidad ese tema le corresponde a impuestos nacionales. Lo que nosotros hacemos, repito, de acuerdo a al marco de nuestras competencias, es regular la prestación del servicio, ¿no? Nosotros la regulamos en la parte económica, pero existen otras instancias con las cuales tiene que coordinarse este tema. En este caso específico es impuestos nacionales. ¿Alguna otra consulta más? Ya no tenemos consultas, nadie ha levantado la mano. Bueno, entonces, como... ¿hay algo más? No. Ya, podríamos cerrar entonces la sesión. Entonces, hoy día hemos tenido 3 exposiciones. La del doctor Bustinza, que nos ha llamado a la reflexión sobre el rol de la relación municipio y EPSA a partir de relaciones tóxicas. Debemos repensar en estas relaciones acerca de la necesidad de contar con una ley municipal para el tema del servicio de agua potable y saneamiento. Luego la ingeniera Marca nos ha permitido y nos ha compartido los resultados que se han tenido a partir de la aplicación de protocolos a una muestra de EPSAs. Ahí hemos visto que todavía, si bien tenemos avances, todavía nos falta mucho más, ¿no? Hay desafíos. Y finalmente, el licenciado Villarroel nos ha hablado de la evolución del modelo regulatorio y nos ha dado unos tips, se podría decir, acerca de lo que va a ser la APS, ¿no? Debiéramos quedarnos con ideas como la ausencia de contabilidad integrada, la adecuación tarifaria, los nuevos modelos de gestión, la regulación rural en la que está incidiendo y a partir de algunos instrumentos la APS está encarando esto como un mandato también de la conferencia de Latinosan, el ranking
operadores a partir de un benchmarking, el plan sectorial integral, donde toda la planificación de las EPSAS se va a poder congregar a partir de un plan grande, y sobre todo la adecuación tarifaria y regularización que nos ha comentado un poco la ingeniera Karina Ordóñez. Bueno, esos serían los principales tópicos. Hay una pregunta más, dice, muchas gracias, por favor, si nos pueden mandar la grabación para volver a analizar. Sí, comentarles que estas sesiones están siendo grabadas y también va a haber una memoria donde les vamos a enviar las presentaciones y algunos comentarios con las preguntas. Mañana los esperaríamos a las 9 de la mañana, les vamos a mandar el link a los correos de todos los participantes que se han registrado. Que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias.